de ahí la mía si puedo corregirles el trabajo práctico unidos y estamos todo al día con las entregas. Bien. Estamos en modo Suits. ¿Qué sería el modo Suits? ¿Suits es la serie? No la vi. Sí, leí comentarios de que es muy buena, pero no la vi. Así que no puedo entender esa referencia. ¿Qué sería el modo Suits? ¿Qué pasa en la serie que el modo especial? Como un caso en House. Ahí me mataste. House sí la vi hasta la temporada 5. Pirateada. Cuando no existían los servicios de streaming todavía. Voy a buscar esa referencia del modo Suits. No me quedo con la intriga. Bueno, voy a empezar a grabar, así no me olvido, porque después me olvido de grabar. Iniciar la grabación. Perfecto. Todos aportan para la solución. Ah, ahora entendí. Bien, sí, colaborativo. Esto es una clase colaborativa, exactamente. Sí, en general, los prácticos siempre los resolvíamos en clase, cuando la clase era presencial. Y lo resolvíamos entre todos. Entonces todos se volvían a su casa con el práctico resuelto, no les quedaba tarea, les quedaba solamente repasar algunos conceptos que íbamos anotando y consultar dudas para la siguiente clase. Estaba bueno. El tema es que si nos ponemos a hacer como el práctico completo acá, a hacerlo, nos lleva unas 2 horitas, que no es lo mismo esas hora y media, 2 horitas en presencial que las 2 horitas en virtual porque nada, se hace eterna la clase virtual. Por eso la clase trato de que no supere la hora, de que quede ahí. Entonces, ustedes por ahí tienen que trabajar un poco más después de la clase, pero bueno, no se hace tan pesado el Meet. ¿Está bien? Bueno, Suits, me voy a quedar con eso. Bien, bueno, vamos a hacer la puesta en común del TP2, que fue la última clase. Ustedes tenían que responder las preguntas del ejercicio número 6, que era el caso de American Waters. Bien. Bien, repasando más o menos, como para traer la idea a la clase, el caso de American Waters es una empresa que creció, muchas sucursales, información desperdigada por todos lados, y lo que se propone es implementar una solución SAP para poder centralizar toda la información. Eso a grandes rasgos es todo el caso. Bien. El primer punto dice, analice la función de la política de información, la administración de los datos y los esfuerzos para asegurar la calidad de los datos al mejorar la administración de datos en American Waters. Bien. ¿Cuál fue la función de la política de información, la administración de los datos y cuáles fueron los esfuerzos para asegurar la calidad de los datos? ¿Qué contestaron ahí? Activa el micrófono si quieren. Principalmente la centralización de todo. Exactamente. Esa fue como la política, la principal. Centralizar todo. O sea, de que esté todo desperdigado geográficamente en todas las sucursales a que esté todo junto. Y esa centralización, ¿qué demandó en cuanto a los datos? Exactamente. Demandó la eliminación de la redundancia y los datos corruptos. Exactamente. Definieron reglas para que no existiera redundancia y data corrupta. Muy bien. Una nueva política. Bien. Limpiezas. Perfecto. Hubo que todos esos datos, de alguna manera, los tuvieron que estandarizar. ¿Está bien? Tienes que eliminar lo que no servía, corregir lo que tuviese errores, normalizar todo eso y centralizarlo. Esa fue es la nueva política de información de American Waters, para tener un repositorio de datos centralizado. ¿Está bien? Partiendo de la base de que cada sucursal tenía su propia estructura de datos, como por ahí dice el enunciado. Había cosas que
la misma cosa por ahí se nombraba distinto, materiales, repuestos, se nombraban distinto en las distintas sucursales y en realidad representaba lo mismo. Entonces todo eso, si se pasara tal cual está, provocaría una redundancia en los datos. Entonces había que de alguna manera unificar y estandarizar. Bien. Excelente. ¿Se entendió más o menos? ¿Cuál es la idea? Bien. La pregunta B dice, describa los roles que desempeñan los especialistas en sistemas de información y los usuarios finales en el proyecto de transformación de sistemas de American Water. Bien, ¿cuáles son o cuál es el rol que cumplen los especialistas en sistemas y los usuarios finales? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos actores de la transformación del sistema? Bien. Ojo ahí. Conocían el aspecto técnico y otro lo relacionado al operativo. Exactamente. Ojo, Francisco, con el tema de quién define las reglas. En realidad las reglas las definen los usuarios del sistema. Los usuarios del sistema son los que, como bien dice Robertino, conocen lo relacionado a lo operativo. Entonces ellos saben qué necesitan y los especialistas en sistemas saben cómo implementarlo. Entonces uno define las reglas y otros las cumplen. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera los usuarios finales del sistema van a decir, bueno, yo quiero que, no sé, esto se nombre así, este repuesto se nombre de esta determinada manera, con esta, no es más referido a los estándares, ¿cómo a los estándares? A la estandarización de la información. Claro, no solamente el estándar de nombres en general, sino como la estandarización completa de la información, que no tenga varios nombres distintos, exactamente, sí. Eso en realidad lo terminan definiendo los usuarios finales porque saben ellos cómo se llaman las cosas. Entonces, pónganse en el papel de desarrolladores de sistemas, como que van a una empresa como American Waters, y en realidad, si se ponen a pensar, la universidad no los preparó para entender el funcionamiento de una empresa de administración, me sale, una administración de agua. Bueno, de una empresa como American Waters. La universidad no los preparó para eso, o si tienen que resolver, no sé, un sistema de salud, por ejemplo. No tuvieron ninguna materia referida a eso. Entonces ahí es cuando el especialista en sistemas se apoya en los usuarios finales o los usuarios operativos para poder entender la problemática y son estos usuarios los que le dicen, bueno, che, esto es lo que yo necesito. ¿Está bien? Y el especialista en sistemas es el encargado de entender eso y llevarlo a cabo. Bien. Eso es más o menos como la diferencia. Fíjese cómo uno no puede funcionar sin el otro, porque el usuario operativo no podría llevar a cabo eh, toda esta modernización de los sistemas, ¿está bien? Por una cuestión de conocimiento técnico no está preparado para eso. Y los especialistas en sistema tampoco, porque no tienen conocimiento de las reglas del negocio, ¿está bien? No tienen conocimiento del negocio en sí. Entonces, no podrían ponerse a implementar su propia solución, o en realidad podrían, pero capaz que no sería del todo útil y del todo funcional para lo que necesita la empresa. Por eso es que necesita de los usuarios finales que le expliquen cuál es el problema y el especialista en sistemas lo tienen que entender. Bien, creo que les acabo de resumir 3 años de carrera en 5 minutos. La pregunta se dice, ¿por qué se entendió? Perdón, no pregunté. ¿Quedó alguna duda más con esa pregunta, con la B, de los especialistas y los usuarios finales? Bien. Por eso se hace mucho hincapié cuando cursan materias como análisis, diseño y todo eso, en los usuarios. Ustedes como especialistas en sistemas, me incluyo, somos muy molestos para los usuarios finales porque hacemos muchas preguntas y intentamos preguntar todo y claro,
Del otro lado, tienen todo el conocimiento, pero muchas veces por ahí o no saben transmitirlo o no tienen tiempo de transmitirlo porque imagínense que cuando alguien entrevista o hace un relevamiento de información, está molestando a la otra persona mientras está trabajando. Entonces hay que tratar de llevarse bien porque finalmente el especialista del sistema está ahí para mejorar lo que ¿está bien? Y el usuario final es quien tiene todo el conocimiento de cómo se hacen las cosas. Entonces ahí hay como, tiene que haber buena relación. Bien, la pregunta C. ¿Por qué fue tan importante la participación de los usuarios de negocio? Si no hubieran desempeñado esta función, ¿qué habría ocurrido? Bien, ¿por qué es importante que participen los usuarios de negocio? Referido a lo anterior. Porque los usuarios de negocio son los que definen las demandas de reglamento. Exactamente. Es como redundante, digamos, pero sí. El usuario final define lo que necesita. Los usuarios de negocio son los que conocen finalmente qué datos sirven, qué datos no sirven para la toma de decisiones, ¿está bien? Eh, de alguna manera, toda esta purga de datos eh, es en función de lo que los usuarios de negocio digan que necesitan y cómo se tienen que hacer. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen participado? ¿Qué pasaría si le hubiesen dejado al especialista en sistemas solo implementar toda esta migración? Ahí está. Me encanta esa definición, Francisco. Sí. Sumar desorganización. Exactamente. Porque lo hubiese, o sea, el especialista en sistemas lo hubiese hecho a gusto y piacere bajo su propio estándar, su propia política. Y la verdad es que por ahí no hubiese sido la mejor. Y capaz que la empresa estaba mejor antes que con el nuevo sistema hecho por alguien que no conoce y que no tiene conocimiento del negocio. Entonces no hubiese sido útil, no le hubiesen podido sacar el jugo que le sacan si los usuarios de negocio están presentes en todo este proceso. Bien, la pregunta D. ¿Cómo fue que implementar un almacén de datos ayudó a American Waters a volverse una organización más centralizada? Volvemos al uno. Exactamente. Originalmente, la eliminación de la data corrupta, redundancia. Originalmente, American Waters tenía todo desperdigado. Entonces, la implementación de un repositorio de datos central como un data warehouse hace que, por consecuencia, toda la organización se vuelva totalmente centralizada. Entonces, el nivel de toma de decisiones es con información de una visión global a toda la empresa y no solamente decisiones basadas en datos muy puntuales de cada una de las sucursales, sino que ahora se ve ahí como una vista totalmente global de la empresa. Entonces, por eso es que termina siendo una organización centralizada. Bien, de algunos ejemplos de problemas que hubieran ocurrido en American Water si sus datos no estuvieran limpios. Bien, ¿cuál es el principal problema de no tener datos limpios o no tener datos confiables? Por ahí me gusta más o datos de calidad. ¿Cuál es la consecuencia más directa de todo eso? Plata. Bien, hay cosas en el medio como para llegar a esa conclusión, pero sí, básicamente plata. Exactamente. Todo termina ahí. Tema de suministros, exactamente. Tener datos que no son confiables o datos que no son de calidad termina afectando. ¡Ahí está, Robertino! Termina afectando la toma de decisiones. Me sacaste la palabra. Bien, creo que ya les había dicho yo que la palabra mágica de sistemas administrativos uno es toma de decisiones mejorada, ¿no? Bueno, el no tener una buena base de datos, una buena base de información que apoye el proceso de decisión, afecta
a la toma de decisiones, ergo no se pueden tomar las mejores decisiones y por consecuencia eso lleva a pérdida de plata. Todo termina en dinero, en costos. ¿Está bien? La toma de decisiones con información lo que persigue es la reducción de los costos, ¿está bien? Y el aumento de los márgenes. Entonces, el no tener, como lo dice, el no tener datos limpios, ¿está bien? Afecta seriamente a la toma de decisiones. Exactamente. Esa toma de decisiones puede deberse a qué materiales comprar, puede deberse a, si nos vamos un poquito más arriba en la pirámide organizacional, a decisiones de índole gerenciales, ¿está bien? No simplemente en los sistemas transaccionales que están en la base de la pirámide, pero todo termina afectando a la toma de decisiones y la consecuente aumento de los costos. ¿Está bien? Bien, ¿cómo fue que el almacén de datos de American Weather mejoró las operaciones y la toma de decisiones gerenciales? Esto medio como que se les spoilé en la otra, ¿no? En la de... ¿Cómo fue que este almacén de datos mejoró las operaciones y la toma de decisiones? ¿De qué manera lo mejoró? ¿O por qué esta cosa de centralizar los datos y de tener datos de calidad ayudaría a tomar mejores decisiones? Se redujo con la centralización. Exactamente. Todo lo que se tiene que hacer de manera manual, en cada una de las sucursales, con data que no estaba estandarizada, que estaba todo desperdigado geográficamente, ahora está todo de una manera centralizada. Perfecto, Francisco. Muy bien. Las decisiones gerenciales ahora son con una vista más global de la empresa. ¿Está bien? Se cuenta con información de todas las sucursales como si fuese una sola cosa, pudiendo además obtener reportes por cada sucursal, ¿no? De manera particular, pero con una visión más global de todas las operaciones. Entonces, eso ayuda obviamente a, a la operatoria, ¿no? ¿Alguna duda con esto? ¿A alguien le quedó algo más o menos en el tintero? ¿Se entendió más o menos cuál es la idea del ejercicio? Perfecto. Bien. Bueno, como habíamos estado viendo en el trabajo práctico en el 2, toda esta infraestructura de datos lo que trata de hacer es agarrar datos de distintas fuentes de información, pasarlos por un proceso de normalización y estandarización y guardar todo de una manera, las cosas ordenadas, exactamente, de una manera centralizada y global para poder hacer análisis de toda esa información y tomar mejores decisiones. La moraleja es tener las cosas ordenadas. Exactamente. Exactamente. Sobre todo en cuanto a volumen de información se refiere. ¿Eh? Nunca mejor conclusión. Con esa frase de Francisco cerramos con broche de oro el TP2. ¿Eh? Bien. ¿Alguna duda, algo que quieran charlar de este TP antes de pasar al 3? ¿Están todos más o menos ok? Bien. Buenísimo. Bueno, pasamos entonces al práctico 3. El práctico 3 lo subí hace un rato. Está en la plataforma. Tiene 3 preguntas. ¿Está bien? Vamos a charlar un poquito sobre la 1 y la 2 y les queda la 3 para leer tranqui después. Y las clases que vienen hacemos una apuesta en común en modo Suits, en modo House del caso de estudio. ¿Está bien? Bien. Bueno. Explique la diferencia entre responsabilidad, rendición de cuentas y responsabilidad legal.
¿Tiene por ahí Google, ChatGPT? Pueden buscarlo también en la bibliografía si quieren. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad, rendición de cuentas y responsabilidad legal? Uno es que tenés responsabilidad bajo la ley. Bien, eso vendría a ser responsabilidad legal. Y el concepto de responsabilidad así como solito, ya me armó algo. Pueden buscar en Google, tranquilamente. Abran otro tab y... Uy, se me activó el Gemini. Bueno, ven ahí mismo, ahí nomás le podía preguntar a Gemini. O preguntar a ChatGPT, como ustedes quieran. La idea es como traer el concepto y charlarlo un poquito, nada más. Mientras espero que me conteste, tendría que ponerme una botonera acá para ir pasando música. Música de así tipo de consultorio. Sería éticamente que estás obligado a hacer bajo ciertas acciones. Sí, por ahí va. La responsabilidad, básicamente, es como aceptar los costos y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Sí? Eh, es básicamente eso. La rendición de cuentas significa que existen mecanismos que nos permiten determinar el grado de responsabilidad que tuvo una persona en determinada acción. ¿Está bien? Watch, 10 horas de música de ascensor. Me lo voy a guardar, lo voy a poner de. Tendré que configurar todo el Virtual Cable, pero lo voy a guardar. Le voy a dar un play así me quedo. Bien, entonces tenemos responsabilidad, como que aceptamos el coste y las consecuencias de nuestras acciones. La rendición de cuentas, que tenemos mecanismos para determinar el grado de responsabilidad de alguien en determinada acción, y la responsabilidad legal es que hay un marco legal, un marco de leyes, que permite de alguna manera reparar el daño o esas consecuencias de las acciones que se tomaron. Por eso estos tres conceptos vienen muy de la mano. ¿Qué pasa con la responsabilidad, la rendición de cuentas y la responsabilidad legal a nivel de sistemas? Nosotros decimos que un sistema es factible de análisis ético cuando se pueden determinar grados de responsabilidad y se puede hacer una rendición de cuentas por las acciones que se hayan tomado dentro del sistema de información. ¿Por qué? Porque hay muchísimas acciones que se pueden tomar con la información o con el sistema de información que pueden perjudicar a terceros y de alguna manera hay que extender estas consecuencias a la responsabilidad legal. Entonces, yo no puedo hacer un análisis ético de un sistema si no sé quién ejecutó qué acción, quién estuvo mirando qué información, si hubo una brecha de seguridad, si se filtraron datos. Si yo no puedo determinar eso a nivel sistema, mi sistema es carente de un análisis ético. ¿Está bien? Por ejemplo, uno de los datos que más resonó durante la pandemia fue el caso del... Ay, se me fue el RENAPER. Ahí está. El caso de la filtración de datos del RENAPER, que no sé si están al tanto de lo que pasó. ¿Alguien sabe de qué le estoy hablando? ¿Alguien no sabe de qué le estoy hablando? Bien. El RENAPER es el Registro Nacional de las Personas. Básicamente es quien tiene toda la información de los DNI. El RENAPER sufrió una filtración de seguridad que básicamente se filtraron los DNI y los datos de todas las personas.
incluso hasta la fotito del DNI digital. Em, Nada, parece como una acción como que no tendría mayores consecuencias que, bueno, nada, se filtró dato, pero los datos que se han filtrado me llamaban de China por un préstamo. Y capaz que implementé un préstamo con tu DNI, tal cual. Em, el tema es que con esta información que es extremadamente sensible, se pueden hacer un montón de cosas, como por ejemplo sacar un préstamo con todo esto. Entonces, el sistema del RENAPER requería que se hiciera un análisis ético de todo eso. Sobre todo para poder entender el alcance de esas consecuencias y quiénes son los responsables. ¿Está bien? Después de un tiempo se logró determinar, porque existían mecanismos para determinar para hacer una rendición de cuentas, se pudo determinar que se accedió con un token que usaba el Ministerio de Salud para consultar datos de las personas en la época de la pandemia. Entonces, haciendo como un ataque de negación de servicio, pidiendo datos todo el tiempo, eh, se pudo como ir sacando de a poquito toda la información. ¿Qué pasó? Por el hecho de que estábamos en la pandemia y las organizaciones de salud necesitaban acceder a los datos de las personas todo el tiempo, se amplió el límite que un token podía consultar, el límite de datos que un token podía consultar. En un momento normal de la historia, una organización de salud no podría consultar más de 10 veces un dato, por ejemplo, o un lote de datos del RENAPER. Pero como estaba todo en una situación muy especial, se amplió ese límite, básicamente se dejó sin límite y entonces robaron el token de, la, de algunas organizaciones de salud y con eso empezaron a extraer datos. ¿Está bien? Entonces hay un montón de cosas, hay un montón de hilo para cortar ahí. Primero porque se robaron un token, que en realidad es una clave de acceso que debería tener un organismo puntualmente para conectarse a la API de otro y nada más. La, la precisión de los datos, de por qué un sistema de salud necesitaría poder acceder a los datos enteros de mi persona en el RENAPER. ¿Para qué quiere una foto de mi DNI? También con validar los datos que yo le doy sería suficiente. Entonces hay un montón de aristas por las que se puede analizar el caso. ¿Está bien? Y después de todo, llevar esto a un marco legal, que la verdad desconozco qué pasó, creo que no pasó nada en sí. Pero bueno, la base de datos de personas de Argentina está dando vueltas por algún lado, está incompleta. Eh, Incluso llegaron a filtrar algunos datos de famosos, como los DNI y todo eso, de algunas personas famosas en Twitter. Y después se podía comprar la base de datos completa. Este es un caso que por ahí merece un poco de análisis en profundidad para entender un poco los conceptos de responsabilidad, rendición de cuentas y responsabilidad legal. ¿Sí? Pero más o menos se entendió por qué es importante, por qué son importantes estos tres conceptos dentro de los sistemas de información. Bien. En conclusión, un sistema de información tiene que ser factible de un análisis ético. ¿Está bien? Entonces, siempre se tienen que asegurar mecanismos que permitan determinar la responsabilidad de las acciones llevadas a cabo. En sistemas 2, cuando hacemos el sistema contable, eh, trabajamos como algunos enfoques que se pueden hacer muy rudimentarios para, para tratar de definir un mecanismo de auditoría que registre quiénes son los usuarios que hacen determinados cambios o determinados registros en los libros contables. Está bueno. Eso cuando vamos haciendo el sistema contable lo vamos charlando un poco y tiene que ver mucho con esta parte de poder trazar o de tener mecanismos de trazabilidad de quién modificó qué cosa. Bien, bueno, y el punto número 2 dice, ¿cómo han afectado los sistemas de información a las leyes para establecer responsabilidad y rendición de cuentas? ¿Cómo les parece a ustedes que los sistemas de información afectaron a las leyes que permiten determinar responsabilidad y rendición de cuentas? Bastante. Bien. ¿Por qué?
Exactamente, antes era algo más privado el tema de la tecnología. Bien, no solamente el tema de la tecnología, sino el tema de la información. Em, Antes no teníamos acceso a... ahí está, Francisco, me está sacando las frases las frases de la cabeza, básicamente. Exactamente, no había un acceso masivo a la información, en línea, sobre todo en línea, ¿está bien? Con todo lo que ya vimos en el práctico número uno y número 2, en el práctico número uno dijimos que muchas de las cosas que propiciaron la computación en la nube son los avances en velocidades de conexión, el abaratamiento de los costos para tener recursos en Internet. Fíjense cómo en el práctico número 2 vimos cómo de alguna manera se definía una infraestructura que permitía centralizar toda la información. Esta información no iba a estar en un lugar físico, sino que se subía a la nube. Entonces, con todos estos avances en los sistemas de información, las leyes se fueron quedando un poco atrás en cómo regular todo este acceso. ¿Está bien? Entonces, aparecieron nuevos problemas que antes no estaban contemplados. Entonces, de alguna manera, todo el avance en estos sistemas de información ponen en jaque un poco a las leyes actuales. Entonces, todo el aparato legal tiene que evolucionar para empezar a cubrir nuevos casos, nuevos problemas que antes no existían. La suplantación de identidad. La suplantación de identidad es un problema gravísimo y era como muy fácil burlarlo, pero burlarlo en todos lados. Hoy en día, para hacer validación de la identidad, vieron que la mayoría de las billeteras virtuales y aplicaciones así piden la fotito de la cara, de hace esto, hace aquello, sacar una foto del DNI, no sé qué, y eso valida contra el RENAPER la identidad de una persona. Pero en un momento era tan fácil, sí, no te quieras afeitar, sí, sonaste mal, tal cual, porque encima anda como quiere el sistema ese. Pero en un momento era muy fácil llamar al banco, por ejemplo, y pedir un crédito a nombre de una persona porque te hacían dos o tres preguntas que vos podías saber la respuesta de otra persona por buscarlo en Google nada más. Hubo casos de, por ejemplo, de robos de líneas de teléfono porque llamaban para decir, yo perdí el chip y te hacían dos o tres preguntas de seguridad, de nuevo, muy floja de papeles. Entonces, ahí fíjense como no había muy buenas políticas de información, de acceso a la información, también de parte, por ejemplo, de las empresas de telefonía, o las empresas bancarias que le daban crédito solamente por tener una foto de tu DNI. Fíjense que como cuando alguien pierde el DNI y lo publica en internet como una acción solidaria, como diciendo, che, encontré este DNI, si alguien conoce al dueño, no sé qué, y nada, con esa foto misma que vos podías robar de redes sociales, después se podía sacar un crédito, era una locura todo eso. Eh, pero bueno, había un montón de cosas que no, esta generación masiva de información y el acceso a la información que no estaba contemplado, eran problemas que no estaban contemplados en el marco de lo legal. Entonces, de alguna manera, el avance de los sistemas de información desafía todo el tiempo el aparato legal de las leyes. Entonces hay que estar creando leyes o legislar para nuevos problemas emergentes a partir de este avance. ¿Se entendió más o menos esto? Bien, sí, excelente. Bueno, este es más o menos como el marco teórico con el que ustedes tienen que leer el caso en el ejercicio número 3, que se llama La tecnología Big Data se vuelve personal, el marketing dirigido en base al comportamiento. ¿Está bien? Privacidad en Internet, bueno, un millón de problemas hubo con eso. El caso, por ejemplo, más resonado, Cambridge Analytica de Facebook. Tremenda esa pregunta. ¿Cuál? ¿El marketing dirigido al comportamiento? La 3. Ah, ahí tiene algunas preguntitas, sí. Son tres preguntas nada más del caso. Es leer un poco esto que siempre decimos, que el teléfono nos está escuchando todo el tiempo. Son tres preguntas. Esto puede ser un libro de administración del Mercado Libre. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Por qué el rastreo basado en el comportamiento es un dilema ético tan importante en la actualidad? ¿Cómo se benefician las empresas de este rastreo? ¿Y qué ocurriría si no existiera este rastreo basado en el comportamiento en Internet?
Es un poquito como para que reflexionen de qué es lo que se puede hacer, cuál es la responsabilidad de las empresas detrás de todo esto. Y sobre todo identificar los grupos a favor y en contra, ¿está bien? Porque no siempre los damnificados por problemas que pueda llegar a traer esto son los grupos que están puntualmente en contra. ¿Sí? Entonces, nada, es un artículo para invitar un poco a la reflexión. La idea es que contesten esas 3 preguntas después que lean el artículo y hacemos una apuesta en común en la clase que viene. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que les haya quedado colgado? Bien, bien. Bueno, hasta acá queda el práctico de hoy. Espera que voy a cortar acá. Esto, si no queda muy largo. Bien, hasta acá el práctico de hoy. Quedan estas 3 preguntas para contestar para la clase que viene, así hacemos la puesta en común y ya empezamos con el práctico número 4. Me queda ponerme al día con las entregas de los TP1 y TP2. Nada, quien no lo haya entregado, entréguelo, que no hay ningún problema. Son prácticos que no se desaprueban en realidad porque nada, es un poco de investigación y nada más. Así que quédense tranquilos por eso. Y ya sí, a partir del práctico número 4 vamos a empezar, sí, vamos a tener más entregas y probablemente reentregas porque vamos a empezar a ver un poco de FD y todo eso. ¿El práctico 3 entrega? No. Resuelven solamente el ejercicio número 3 y hacemos una apuesta común en la clase que viene y nada más. Así que no les queda más tarea que esa. No hay entrega, lo charlamos así como hicimos hoy con el caso de American Waters. Así me da changüí un poco a mí de ponerme al día con el práctico 1 y 2. Ya no me acuerdo de FD. Vayan refrescando la memoria, que vamos a trabajar bastante con los de FD. Sí, sí, sí. De FD, tablas de decisión, árboles de decisión. Esos son todos los prácticos que quedan. Bien. Bueno. Nada, si nadie tiene alguna duda o algo que quieran charlar, yo ya los libero. ¿Está bien? Y nos estamos viendo la clase que viene. La semana que viene. Todos nos vemos. Chau, chau.